Bienvenidos a una emisión más de La Palabra a través de LTV, el canal de La Tribuna. Hoy le daremos la palabra a un personaje de la vida pública, económica, porque su vida básicamente la ha desarrollado en la empresa privada, y también política, porque hoy ocupa la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras, y para llegar ahí, pues ustedes saben que hay que hacer política. Abogado Gustavo Solórzano, bienvenido a La Palabra. Muchísimas gracias, licenciado Morazán, y es un placer poder acompañarle este día y pues conversar un poco sobre lo que es la realidad del país desde los distintos puntos de vista. Yo creo que Honduras tiene bastante en donde se puede realizar análisis desde el punto de vista económico, lo social, lo político, y todo desde un sentido de vista positivo en realidad. Yo creo que al final también cuando uno genera opinión hay que verlo desde una perspectiva positiva. Quienes reciben la opinión tienen que valorarla y tratar de ver qué se puede hacer con esa opinión que generamos algunas personas dentro del país. Cuénteme, ¿cómo fue esa idea de llegar a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras? Porque usted siempre lo vi en la gerencia legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. O sea, usted siempre ha estado en el COEP. Y ahí continúo todavía, ese es el trabajo que tengo. Recordemos que lo que hacemos dentro del Colegio de Abogados de Honduras es una labor totalmente honorífica, es algo en donde no existe ninguna retribución económica y en mi caso particular pues he tratado en la mayor posibilidad de no tocar dinero del Colegio de Abogados, más que para lo necesario, tal vez en algunas gestiones en donde nos toca viajar fuera de Tegucigalpa, cubrir nada más los gastos mínimos, en realidad, sin que esto represente pues ninguna retribución a los servicios que estamos dando. Es algo, ya que la pregunta es qué nos motivó, es algo que en lo particular y viéndolo desde un punto de vista individualista, es el honor de presidir un colegio grande de más de 36,000 colegas en este día y al mismo tiempo devolver un poco sobre lo que nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir de nuestra profesión y tratar de colaborar a mejorar la imagen de un gremio que en el transcurso de los años pues ha sido un gremio también bastante señalado y es algo en donde yo creo que hay que hacer mucho énfasis porque la mayoría de los abogados en realidad nos enmarcamos dentro de lo que es la justicia y el respeto de la ley, pero siempre existen algunos de que son excepciones a esa regla, pero lamentablemente esas excepciones terminan generando opiniones generalizadas de que todos los abogados en Honduras pues somos corruptos, lo cual no es cierto, de que todos los abogados somos deshonestos, lo cual no es cierto. En nuestra profesión existen grandes profesionales que le han dado mucho también a nuestro país. Eso es como en todas las profesiones, creo que por unos pocos a veces se mancha toda una institución o alguna agrupación, como la de ustedes, por ejemplo. O sea, debe ser una minoría. Es una minoría, de hecho lo es y está dentro de nuestro gremio. Hay algunos abogados que lamentablemente se han salido de lo que debe de ser y ese es un mensaje justamente que siempre trato de brindarle a los nuevos miembros, de que nos mantengamos nosotros dentro de 4 principios, les digo, valores. Número 1, la honestidad. Es muy importante porque al final esta es una carrera de prestigio, esta no es una carrera de marketing, aquí no es en realidad lo que usted pueda generar como marketing, es la recomendación por el prestigio y la experiencia que usted tiene. Es una carrera en donde debemos de respetarnos, entonces el respeto es otro valor importante. Honestidad, respeto. Responsabilidad, porque yo vengo de integrar el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras y la mayoría de casos por denuncias ha sido por esa irresponsabilidad que a veces tenemos los colegas, donde dejamos de contestar el teléfono, en donde dejamos de ser diligentes con las acciones, encontramos la persona que es nuestro cliente y ese cliente hay que cuidarlo, respetarlo, hay que ser honesto con el cliente, pero al mismo tiempo responsable. Y por último, el cuarto valor que siempre les digo es el tema de la empatía. Siempre que nosotros desarrollemos algún tipo de actividad o de acción o de gestión, tenemos que visualizar cuáles pueden ser los efectos de eso que nosotros estamos haciendo y colocarnos en los zapatos de la otra persona para entender si efectivamente lo que estamos haciendo tiene un efecto positivo o negativo. Así que esos son los 4 valores que siempre resalto en cada una de las juramentaciones: la honestidad, el respeto, responsabilidad y la empatía.
¿Cuántos abogados son hoy? Usted dice más de 36,000 hoy. Sí, ya sumamos más de 36,400 colegas registrados. Obviamente, ese es el número total desde que empezamos en los años 60 hasta la fecha. Y hay algunos abogados que han fallecido, otros que ya no se encuentran en el país, que han migrado. Hay que depurar ese padrón de abogados. Depurándolo más o menos, él anda como entre 31 y 32 mil profesionales del derecho. ¿Qué trabajo tiene hoy el Tribunal de Honor? Porque una vez un abogado me dijo, hay una gran cantidad de denuncias, me dice, porque abogados que le cobran al cliente, dejan abandonados los casos, como usted decía, o le dicen, lo saco de Támara, quizá el cliente está hasta con pandillero en medios, sí, le dice 2 millones, le paga 1 por adelantado y después abandona el caso. Ni siquiera desempolvan el expediente. Eso es muy común el profesional del derecho que recibe dinero y posteriormente ya no vuelve a contestar el teléfono, no hace las diligencias. Nuevamente, son excepciones, ¿no? Pero sí ocurre. Claro, ocurre, pero son excepciones, porque si nos vamos a la totalidad de profesionales del derecho y la cantidad de denuncias, nos damos cuenta que es una minoría. Es minoría, pero sí, entonces existen algunos abogados que han agarrado el dinero y después ya no contestan el teléfono. No, y eso pasa, ¿verdad? Hay profesionales que de hecho cobran, ya no se vuelven a aparecer. Por eso siempre es importante, y esta es la recomendación para las personas que hacen uso de los servicios de los profesionales del derecho, hacerse valer siempre del contrato de servicios profesionales por medio del cual se le contrata al abogado. Y también el respaldo para el abogado, porque esto es lo que le respalda a él en cuanto al tema del arancel. Porque existen las dos cosas, existen abogados de que se desaparecen, pero existen otros a quienes no se les paga el arancel correspondiente. Entonces, el contrato es lo que a nosotros nos da ese sostén para poder hacer el reclamo correspondiente y al cliente también el sostén para, en caso de incumplimiento, poder reclamar. Cuando alguien paga así por adelantado, podríamos decirlo, o la mitad, o no sé qué tipo de porcentaje, es por la misma desesperación, ¿verdad?, de que le agilicen un caso. Es lo normal, ¿verdad? Recordemos que el profesional del derecho, para poder desarrollar todas sus gestiones y acciones, pues requiere de anticipos, y eso es lo que se pacta dentro del contrato, pero hay que diferenciar también lo que son los gastos del proceso, porque nosotros vamos a tener gastos para poder evacuar un caso. Y también los honorarios profesionales, que a lo honorario es lo que nosotros ganamos como profesionales por los servicios que prestamos. Entonces, resalto nuevamente la importancia que tiene el contrato que se suscribe entre el profesional del derecho y la persona que busca de nuestros servicios, para evitar el día de mañana justamente conflictos. Y en el caso que se presenten, pues que exista la claridad, además que nosotros somos abogados, y esta es una recomendación sobre todo para aquellos que son más jóvenes, que vienen iniciando dentro de la carrera profesional. El otro elemento que es bastante denunciado es el tema de la competencia desleal. Pero como les digo, porque me dicen, ¿qué vamos a hacer con el tema de la competencia desleal? Pero el tema de la competencia, cobran menos. Entonces, de repente llegaron, visitamos al caso que usted fuera abogado, lo visitamos a usted viene y da el valor conforme al arancel, e incluso un poco más, porque puede ser el arancel es un valor referencial, pero se van y buscan a otra persona con menos años de expertise, de repente con menos experiencia. Pero también litigando, es el cliente por pagar menos. ¿Y tienen pero al final termina usted de decir, para tipo de casos, claro, esto es lo máximo que se puede cobrar? A eso voy. Entonces, para poder solventar, porque continuamente nos preguntan cómo hacemos, abogado, para solventar o trabajen en solucionar el tema de la competencia desleal, pero esto, la única manera de solventarlo es que todos los abogados entendamos que no podemos cobrar menos del arancel del profesional del derecho. Ese es nuestro valor de referencia. En mi caso personal, ya voy por 18 años de ejercicio profesional y pues siempre utilizo el arancel y de repente coloco un plus al arancel porque considero de que puedo cobrarlo. Y en ese caso hay otros profesionales del derecho que también ya tienen una reconocida trayectoria en el derecho penal, por ejemplo, en donde saben de que si les buscan, no les están buscando simplemente por ser abogados, es porque tienen experiencia en el ejercicio de la profesión. A veces lo que más se paga es la experiencia.
Obviamente, la experiencia y el conocimiento. Recordemos que podemos tener los conocimientos, pero si los conocimientos no los hemos llevado a la práctica, es bien complejo, sí. Porque al final lo que busca la gente que busca en nuestros servicios es efectividad también. Entonces es importante que nosotros conozcamos lo que estamos haciendo, pero que tengamos la experiencia necesaria también para implementar esos conocimientos al caso práctico y real. Y recordemos, el derecho es un derecho que se aprende, es teoría. Pero en la práctica esa teoría ya tiene otro valor, tiene un valor incluso hasta de estrategia. Usted va a escuchar continuamente a los abogados hablar que la estrategia para tal caso, porque diseñamos estrategias de qué es lo que puede llegar a ocurrir. Y eso creo que es en todas las carreras. Por ejemplo, en el periodismo puede venir alguien que sea cum laude, se graduó con un 100%, pero esa es la teoría, como dice usted. Quizá ya en la práctica tiene que soltar esa expertise para convertirse en un buen periodista. Y me imagino que eso es lo que pasa con lo que usted me está explicando. Lo puedo interrumpir ahí porque tocó un tema importante. Ajá. Y también eso es valioso porque hoy en día, ya que me presentaba también como miembro de la empresa privada, eso es algo que yo veo continuamente en las empresas cuando buscan talento humano. Hoy en día ya no están buscando al que es cum laude, summa cum laude, magna, ¿verdad? Cum laude, están buscando a personas que tengan competencias y habilidades. Y a veces esas competencias y habilidades no las tiene aquel que ha sido summa o que tiene un reconocimiento académico, sino que son competencias natas. Y a veces vemos a personas que uno dice, bueno, pero en la universidad no era tan talentoso, pero nos referimos al punto de vista tal vez desde la evaluación académica, pero tenía otras competencias. Era muy garrotero, como decimos popularmente. Pero sus competencias al momento de presentarse, al momento de defender, al momento de hacer una diferencia en cuanto a la oralidad, son competencias valiosas. Y eso creo que es lo que se destaca, porque es cierto, hay gente que no es tan buena para el estudio, pero en el trabajo tienen muchas habilidades. Competencias, habilidades, y eso es lo que yo le digo hoy en día a los jóvenes. Es importante que estudiemos maestría, es importante que prepararse, pero también que podamos desarrollar habilidades. Esta es una carrera en donde usted tiene que tener habilidades en cuanto al trato. Es una carrera de mucho trato social, es una carrera orientada mucho en el trabajo en equipo, es una carrera orientada en lo que es la oralidad, así que son competencias que de repente muchos no la tienen, pero que se pueden aprender. Trabajo, soltura, tener conocimiento de las leyes. Muchos abogados, quienes hoy ya no están acá físicamente, ¿usted considera que ha sido por eso, porque han cobrado anticipadamente y después hay ajuste de cuentas? No le podría decir, esta es una carrera que en distintas áreas presenta riesgo también. Todos los hondureños pues tenemos derecho a la defensa y en algunas ocasiones se termina buscando profesionales del derecho y sobre todo en la materia en donde más riesgo existe es en el tema del derecho penal, que es donde vemos mayor incidencias a veces en cuanto a la criminalidad y los asesinatos de profesionales del derecho, lo cual lamentamos y condenamos porque al final son personas que han prestado sus servicios y por X o Y razón, ¿verdad?, ligadas incluso a veces al mismo crimen organizado que terminan cometiendo este tipo de actos en donde asesinan profesionales del derecho. Y aquí el llamado la mayoría es por la tendencia de derecho penal. Sí, así es. Una gran mayoría son abogados que se han dedicado a lo que es el derecho penal. ¿Cómo está la investigación? Porque yo tenía entendido de una lista... como casi 200 abogados en los últimos 10 años. Miren, no he tenido la oportunidad, y ese es un tema pendiente todavía, de podernos reunir con el Ministerio Público, porque sí es necesario de que se haga justicia en cada uno de estos casos. Hay abogados muy reconocidos que lamentablemente pues, han sido víctimas de la violencia de nuestro país y que todavía esos casos se encuentran en total impunidad. Y sí es una tarea pendiente reunirnos con las más altas autoridades del Ministerio Público con el propósito de que nos puedan indicar cuál es el estatus de cada uno de estos casos y poder abogar por justicia en nuestro país, porque al final eso es lo único que queda. Ya lamentablemente los hechos han ocurrido y lo que hay que tratar de que se haga es que se creen modelos preventivos en donde este tipo de actos no vuelvan a ocurrir. Al final casi solo quedan en números. Fíjese, un abogado más dicen a la lista de asesinados, pero la investigación se queda corta. Me ha tocado verlo no solamente en el tema de los profesionales del derecho. Me ha tocado ver este tipo de casos también en el tema laboral,
donde he conformado algunas comisiones relacionadas con muerte de sindicalistas de años, procesos de más de 10 años que todavía no tienen una evidencia de cuál fue el motivo por el cual se asesinó a esas personas. Y eso ya se quedó así por lo visto. Y lamentablemente esa es la percepción de impunidad que posteriormente se genera en el país, de que en Honduras pues ocurren las cosas, pero no hay una condena o una pena a las personas que lo cometen. Y ese es un sentido que va creciendo a tal punto que hoy en día demandamos una comisión para que venga, internacional, para que venga y colabore con el sistema de justicia de nuestro país. Eso, hablando de la CICI. Hablando de la CICI, pero también... ¿Se necesita la CICI en el país? Claro, en mi opinión sí. Obviamente no para que dicte la justicia en nuestro país, pero sí para que colabore con los órganos de justicia en nuestro país, para que pueda ayudar al Ministerio Público. Cuando hablamos de un Ministerio Público en donde del 100% de los casos que se conocen apenas se resuelve el 10%, es decir, de cada 10 casos se resuelve 1. Eso es impunidad. Y aquí yo creo que a veces nos concentramos en los casos de alto impacto, que a todos los hondureños pues, nos causan conmoción porque estamos hablando sobre todo de casos relacionados con corrupción. Pero lo que le pasa al hondureño al día a día, sí. Personas que son asaltadas en el autobús, personas de que son objeto, por ejemplo, de extorsión a diario, personas que son objetos de fraudes ahora con todo el tema de la tecnología, y ese tipo de cosas ni son denunciadas tan siquiera, y cuando son denunciadas pasan allá a una gaveta y muy poca investigación se hace. Así que es necesario de que una misión internacional venga, colabore con el propósito de fortalecer y de eficientar el sistema de justicia, tanto del Ministerio Público, que es el que se encarga de la investigación, como también de los operadores ya judiciales, que son los que se encargan obviamente de guiar el proceso para encontrar una sentencia. ¿Usted cree que va a venir la CICI? No, en ese momento ya no. Es complicado. Yo he sido bastante concluyente en el tema. Ya el siguiente memorándum de entendimiento finaliza ahora, creo en el mes de diciembre. Sí, en diciembre. Y no veo pues el ambiente como para que en el último año. Mire, faltó muchísimo. Para que no llegara la CICI. Sí, faltó muchísimo en el sentido de las exigencias. Recordemos que hubo varias misiones que vinieron de parte de Naciones Unidas con el propósito de poder identificar algunos elementos que eran necesarios hacer desde el punto de vista de reformas legislativas. Y yo siento que el problema se quedó ahí, en el Congreso. El Congreso no dio las reformas legislativas que estaba exigiendo las Naciones Unidas para la instalación de la CICI. Y en mi opinión muy personal, y esto de conversaciones que también he tenido con expertos, pues Naciones Unidas no se va a arriesgar a colocar una misión que no surta los efectos que ellos buscan, que es el combate efectivo a la criminalidad en nuestro país. No va a venir simplemente para que un gobierno diga: tuvimos una misión que nos acompañara y que avale de repente algunos procesos. O sea, el punto es que por parte de Honduras no se le está cumpliendo algunas exigencias que hacen las Naciones Unidas. No se cumplieron con las exigencias de Naciones Unidas. Y por esa razón no vamos a tener una misión. Posteriormente el discurso cambió, si lo recuerda. Entonces cambió el Estado a decir: no, es que Naciones Unidas es la que tiene que venir, ¿verdad?, sin colocar condiciones. Las Naciones Unidas dijo: esto es lo que necesito para enviar esta misión. Y no se cumplieron con ese checklist. Entonces, al no cumplirse con ese checklist, no vamos a tener una misión internacional. Y yo creo que incluso, particularmente, me atrevo a opinar y a pensar de que ninguno de los políticos les convenía esto. Y que entre ellos mismos se pusieron de acuerdo nada más para que no venga. Sin decirse a veces las cosas. O sea, oficialismo y oposición. Totalmente. No les conviene. Porque todos están, me imagino, involucrados. No vea cómo terminó la Maxi también en nuestro país. Inicialmente nace como una exigencia ciudadana y ya cuando comienza a tocar algunos puntos en donde obviamente toca intereses políticos de los partidos políticos, pues lo que hacen es terminar cortándole la cabeza. O sea, entonces, de acuerdo con todo lo que ha pasado, no había entonces voluntad. Y esto no estamos hablando solo por parte del gobierno, sino también de sectores de oposición. Existió en su momento, digamos, la intención, pero ya viendo cómo era todo el asunto, creo de que no se han cumplido con las condiciones. Entonces esa intención quedó simplemente en eso, en una buena intención que viniera, pero no existe la voluntad ni de las actuales autoridades gubernamentales, del Congreso Nacional, ni tampoco de la oposición política para que se instale una CICI en Honduras.
por sí solos no somos capaces nosotros de Claro hacer que las somos. investigaciones o necesariamente tenemos que tener ese acompañamiento internacional. Eso es un apoyo para fortalecer. Los hondureños somos capaces de todo. Aquí hay gente muy inteligente. Somos capaces de todo. Lo que pasa es que a El veces esa problema inteligencia se utiliza para lo bueno y algunos lo utilizan para lo malo. Yo le voy a decir qué es lo que ocurre también. Lamentablemente los buenos no se meten. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando se terminan metiendo, eso en lugar de que ellos sumen al aportar al sistema, el sistema es tan grande en lo que hemos creado que es destructivo y termina más bien destruyendo la imagen de esas personas que son buenas. Y a veces son luchas que esas personas que están ahí y que quisieran hacerlo, no lo hacen justamente por ese temor de dar el siguiente paso. Y yo creo que sí hay que involucrarnos, hay que meternos y no permitir de que ese grupo, a veces de malos, personas que participan en política, continúen pues apoderándose más del sistema de justicia y de poder de nuestro país. Permítanos, abogado, interesante tema este de la Sisi, hacer una breve pausa aquí en La Palabra. Ya regresamos, estamos hablando con el abogado Gustavo Solórzano, actual presidente del Colegio de Abogados de Honduras y también gerente legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra a través de LTV, el canal de La Tribuna. Estamos hablando, conversando, platicando con Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, también gerente legal de la Empresa Privada, es decir, del COEP. A propósito, ¿cómo está ese clima de inversión en Honduras? ¿Cómo lo siente usted? Extracámara me dijo que con el gobierno hay poca conversación o casi nunca. O sea, se han sentado algunas veces, pero yo veo que no hay como una línea de decir trabajemos en conjunto. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Mire, hace un par de días me consultaban que qué pensaba yo sobre el plan del gobierno en relación con la generación de empleo. Y mi respuesta fue que me gustaría conocerlo, porque durante estos 3 años yo no he visto ningún plan para la generación de empleo. Y esto lo digo con mucho respeto a los actuales gobernantes. ¿Por qué? Porque cuando uno en realidad quiere generar empleo, lo que hace es que llama al generador de esos empleos. En este caso, la empresa privada. En este caso es la empresa privada. Aquí hay 2 cosas que hay que diferenciar y el área mía es el derecho laboral. Es más, conozco muy bien cuáles son los derechos de los trabajadores, pero también hay que diferenciar de que quien genera las oportunidades de emplearse a la ciudadanía es la empresa privada. Yo siempre lo entiendo, o sea, siempre lo he conocido de esa manera, no de otra. Así es, pero el gobierno no genera trabajo. No genera empleo. No genera empleo. El trabajo lo da el trabajador. Sí, el trabajador. Y correcto. trabajo hay un montón afuera de las empresas y afuera del mismo gobierno. Hay mucha gente que quiere dedicarse a trabajar. El problema es que no hemos creado esas condiciones y son distintos los factores por los cuales. ¿Por qué no han generado esas condiciones? Mire, ya son varias las veces desde que estaba el expresidente Mateo Yibrín, que se presentaron propuestas con el ánimo de sentarnos a dialogar. Comenzaron a surgir temas que creo que han sido también mal llevados, como por ejemplo la famosa Ley de Justicia Tributaria, que lo que ha venido a hacer es enfrentar al sector privado con el sector gobierno. Y en ese sentido, pues se ha visto más bien como un tema de una lucha entre el sector público y lo privado. Y no debería de ser. Yo vuelvo a reiterar, el sector privado ha expresado en distintas ocasiones que esta normativa existen elementos importantes, pero que no puede ser guiada bajo un discurso político de que los que más tienen deben de pagar más, porque no es el sentido de esta normativa. Es una normativa que tiene elementos técnicos interesantes que creo que técnicamente podrían alcanzar un buen final, pero no fue la manera como se inició. Yo recuerdo que cuando se fue a presentar al sector privado fue más bien en un sentido, otra vez volvemos a las generalidades, de generalizar de que toda la empresa privada no pague impuestos. ¿Así les dijeron a ustedes? Así, entonces obviamente si yo vengo aquí o me voy al gremio periodístico y les digo que los periodistas todos tienen y los descalifico,
pues obviamente empezamos mal. Sí. Entonces fue una manera errónea de empezar usted con esta siente normativa. Que han descalificado de entrada a toda la empresa privada. A todo el sector privado, y se ha querido crear una división entre el sector privado y el pueblo, como que el sector privado no tiene nada que ver con el pueblo y que el pueblo no le debe nada a la empresa privada. Y no es que le tenga que deber algo, pero debemos de entender de que muchos hondureños, ¿por qué migran? Migran del país porque lo que quieren es una oportunidad de empleo, y no estamos haciendo las cosas necesarias a lo interno de nuestro país para que esas oportunidades se generen aquí. Y eso únicamente se puede lograr si existe comunicación entre el sector público y el sector privado. Y aquí hay muchas cosas que mejorar desde el punto de vista de ese clima de inversión en materia de energía, desde el tema del talento humano. Nosotros formamos parte del Instituto Nacional de Formación Profesional, el cual requiere una transformación, y se ha venido diciendo en distintas ocasiones. Necesitamos comenzar a formar ya en esas competencias que demanda la cuarta revolución industrial, en todos los temas tecnológicos. Requerimos de mejorar la seguridad social, lo sabemos, pero no en base a imposiciones, sino en base a diálogo que tiene que ser entre el sector trabajador, gobierno y empresa privada. Necesitamos crear mejores o generar esos mejores indicadores en materia de corrupción, porque aquí se alega muchísimo también de que ha existido una empresa privada corrupta. Pues que se diga cuál es esa empresa privada corrupta, pero que no se generalice, y tratar de mejorar ese ambiente en todo sentido. Entonces, ¿usted siente que sí es necesario, por ejemplo, una ley, pero que no vaya ya predispuesta entonces? Es que, o que califique a toda la empresa privada como corrupta. Pareciera en realidad de que esta es una normativa que, más allá de generar un tema de política tributaria, es un tema como para poner un cuchillo en el cuello del sector empresarial, y eso tampoco es válido. Es como que se creara una normativa para colocar también un cuchillo en el cuello de los funcionarios públicos. O sea, no existen los diálogos en ese sentido. Tienen que ser normativas de orden técnico. ¿Y conocen el proyecto que presentó el Partido Liberal? Porque también, bueno, está la Ley de Justicia Tributaria, que es una iniciativa del Ejecutivo, y si no me equivoco, la del Partido Liberal, Ley de Equidad Tributaria. ¿Son iguales o tienen algo diferente? Tienen diferencias. La propuesta liberal. Tienen diferencias, por ejemplo. Son varios elementos que aborda esta normativa tributaria. En primer lugar, un tema de los regímenes especiales. ¿Qué es lo que ocurre? En Honduras se han creado distintos regímenes a nivel nacional, y esto pues efectivamente ha sido un tema señalado por algunos actores como el Fondo Monetario Internacional. Hay algunos que hay que eliminar porque ya no tienen ningún tipo de funcionalidad, pero los que han dado resultados sería ilógico que los eliminemos, y entre ellos tenemos las zonas libres, tenemos el tema relacionado con la parte turística que no lo hemos podido desarrollar, todo el tema del RIT, que es la importación temporal, y lo que hace la nueva normativa es reducirlo únicamente a dos, que son las zonas francas y lo que se conoce como rindes, que son zonas en donde vendrían a suplir a estas zonas de libre comercio. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál fue la diferencia entre la propuesta del Partido Liberal y la propuesta del gobierno? El Partido Liberal dice, déjalos que elijan, no los elimines de un solo, sino que permitirles de que sobrevivan, y que con el transcurso del tiempo la gente en ese derecho de elección, o el empresario en ese derecho de elección, van a ir cayendo en desuso, y en esa medida pues se van eliminando, pero no de un solo como se pretende en la normativa. Entonces, eso por un lado. Luego tenemos todo el tema del beneficiario final, que es tratar de identificar a aquellas personas que son las que gozan de la mayor parte de ganancias, que eso es parte de la fiscalidad internacional. Son normativas internacionales que las entendemos a través de un acuerdo internacional conocido como MAT. Pero así como está la ley, abogado, ¿tiene o no futuro esa ley de justicia tributaria? Yo le veo muy poco futuro, porque no terminó de alcanzar los consensos necesarios con todos los sectores. Nos quedamos, y lo entiendo, yo a esto siempre le llamo, porque a mí me ha tocado hacer normativas, y esto yo siempre le llamo el síndrome de Estocolmo también, cuando el que redacta se casa con lo que está ahí y lo defiende, y no acepta la crítica o comentarios de otros. Entonces, pero la crítica, si es constructiva, no es mala, pues. Y es que eso es lo que debería de ser, y además de constructiva, que sea técnica,
porque estos son procesos y al final todo es perfectible en la vida. Y yo creo que esa normativa nace con una buena intención, lo voy a decir, del gobierno, pero la manera como se le vende al público no ha sido la correcta, porque lo único que se ha querido es evidenciar de que hay familias ricas contra los pobres, y eso es una división de clases. ¿No tiene liderazgo Luis Redondo, tomando en cuenta que para aprobar esta ley solo se ocupan 65 votos y no los tiene? Es bien complicado y no puedo hablar del liderazgo o no, porque al final dentro del Congreso se ha venido recomponiendo todo el tema de la forma como está el Congreso Nacional hoy a través de las bancadas. Y hoy en día es mayor la oposición que la gente afín al Partido Libertad y Refundación representada dentro de lo que es el Congreso Nacional. Y eso se ha venido presentando por distintas circunstancias. ¿Está satisfecho usted o contento? No, para nada. Como presidente del colegio, como ciudadano, como representante de la empresa privada con el actual Congreso? No, para nada. O sea, es el Congreso que ha tenido menos productividad legislativa, es el Congreso que no ha hecho nada. Volviendo otra vez a los temas económicos, me pregunto qué ha hecho en el tema económico para generar empleo. Todo lo contrario, y esto lo digo también como abogado laboralista, que en su momento critiqué lo que era la ley de empleo por hora, porque la consideraba en aquel momento, cuando se presenta en el 2010 como un programa, lo consideraba como algo que vulneraba derechos. Pero con el transcurso del tiempo yo pude evidenciar de que era una normativa que permitía a la gente ocuparse y generar ingresos. Y eso era positivo. Y de hecho, comencé a tomar participación también con la Organización Internacional del Trabajo y me doy cuenta de que la misma OIT, en países donde hay problemas de empleo como Honduras, pues recomienda de que se flexibilicen la manera en cómo se emplea a la gente. Nosotros tenemos un régimen a través del Código del Trabajo que es rígido por completo, y esa rigidez lo que impide a la población es ser contratada bajo las formalidades necesarias y bajo el respeto de derechos como el 13º mes de salario, 14º, respeto de vacaciones. Aquí el tema era la temporalidad. Y entendemos de que efectivamente el principio es de mantenernos estable dentro de los puestos de trabajo. Pero yo prefiero esa temporalidad en donde se me respeten mis derechos, en donde incluso para que se hiciera valer eso, tenía que existir el registro dentro de la Secretaría de Trabajo, a estar hoy en día sin empleo. Es que mucha gente le va a preferir tener 4 horas como mínimo de trabajo a no tener nada. Y que conste que con esto no estamos hablando de indecencia, ¿verdad?, o de un trabajo indigno, porque luego se quiere confundir, porque es que al final, y usted ya está viendo ese tema del empleo parcial, estamos hablando de que el tiempo que se le va a respetar a la gente va a tener todos los derechos de los demás trabajadores, e incluso a veces es una elección del propio trabajador no prestar sus servicios en una jornada completa, pero si no porque estudia, porque son mujeres que de repente están dentro del hogar, que tienen otras actividades, personas mayores, el mismo varón de que tiene alguna otra actividad y que lo único que desea es un tiempo parcial. Abogado, pero si no le doy esa herramienta a los trabajadores que necesitan un empleo, tengo que proporcionarle otra opción, pero en este instante no la hay. No, sí la existe. Lo único que esa opción, y aquí ya volvemos otra vez a los datos estadísticos, hoy en Honduras 72% de la población se encuentra contratada dentro de un marco de informalidad laboral. Y por eso le expresaba de que al final este mecanismo de la ley de empleo parcial o de empleo por hora le permitía la posibilidad de registrarse en la Secretaría de Trabajo y que la Secretaría de Trabajo valorara de que esas personas tuviesen todas las garantías de un trabajador. Cuando usted dice informalidad laboral, ¿a qué nos referimos? A la informalidad laboral me refiero a que a la gente no se le paga el salario mínimo, a la gente no se le paga 13º, a la gente no se le paga 14º, busco el fraude laboral. Yo he conocido casos, por ejemplo, de profesionales que tenían empleos bajo la ley de empleo por hora y hoy en día eso cambió y lo que hago es confundirlo y le digo, vas a tener un contrato de servicios profesionales, cuando de repente la labor no es una labor propia de ese tipo de contratos y ya comenzamos a desnaturalizar todo. Entonces creo de que nos hemos enfrascado mucho en ese tema de la rigidez. ¿En qué porcentaje se da eso de que no tengan, 72%. 72%. 72% de la población hondureña está dentro del marco de la informalidad. O sea, no gozan de todos los derechos
que debería gozar un trabajo. Y o sea, eso lo ve usted reflejado en los mismos datos del Seguro Social. Si nos vamos a los datos del Seguro Social, son creo 836,000 trabajadores. que se le respeten vacaciones también, o sea, todos los derechos del trabajador. La formalidad, mire cómo lo vamos viendo. La formalidad en esencia la vemos con aquellas empresas que registran a sus trabajadores en el Seguro Social. Yo he tenido el privilegio, la oportunidad de formar parte de esa junta directiva, y cuando uno analiza es que al final también son las mismas instituciones que le crean las trabas a las empresas y los trabajadores para poderse registrar. Y no avanza. Ese es un número que se mantiene entre 800,000 a 840,000 personas. Y lo puede revisar usted en los últimos años si ese es el número. Y ahí están registrados todos, tanto los del sector público como el sector privado. Cuando lo reducimos a la gente del sector público, nos damos cuenta que solamente el sector público tiene aproximadamente entre 160,000 a 200,000 trabajadores que están inscritos en el Seguro Social. Y la diferencia son los trabajadores del sector privado. ¿Ok? Entonces, la población económicamente activa de nuestro país es aproximadamente 4 millones, anda entre 3.9, 4 millones, 4 millones. Y de 100,000. ese número solo como 600,000 del sector privado están registrados ante el seguro. Y ahí entonces usted tiene que la gran diferencia son personas o que están por cuenta propia. ¿Qué significa por cuenta propia? Que buscan qué hacer para ganarse la vida. Puede ser de esas personas de que ponen sus puestos de negocios en el mercado, en la peatonal, en los lugares. Son las personas que se dedican a la venta de comidas hoy en día, que lo vemos. Pase usted cualquier día en la noche ahí en las afueras del Seguro Social y va a ver aquellas grandes carpas. Eso es informalidad. Y ese tipo de negocios contrata a otras personas y la gente trabaja porque tiene necesidad del trabajo. Pero ya cuando nos vamos, y esto por citarle algún lugar, pero toda Tegucigalpa y en todas las ciudades nos encontramos con este tipo. Esto es a lo que se puede llegar a denominar trabajadores por cuenta propia. Son muchas veces negocios familiares. Es decir, pero son personas... grandes, pero son independientes. Son independientes y no tienen todas las garantías del derecho laboral como tal. Entre ellas tampoco las garantías de la seguridad social. Pero es bastante este número, o sea, 72% de la población está en informalidad laboral. Así es, 72% de la población. El 72% de las empresas hoy en día son informales. Un número bastante grande. Altísimo. Honduras tiene uno, obviamente este es un tema de toda la región latinoamericana y también eso hay que aclararlo, pero Honduras se encuentra entre los porcentajes más altos. Es decir, de cada 10 empresas, 7 están en la informalidad y 3 en la formalidad. Y volvemos otra vez, competencia desleal. ¿Qué es lo que ocurre con los que están en la informalidad? Bueno, pagan menos salarios, no pagan esos colaterales y esto termina afectando a los que están en la formalidad y que están contribuyendo con impuestos, pagando todos sus derechos, porque la gente al final es un tema de consumo. Entonces consume mejor en donde paga menos. Y aún así es autosostenible el seguro social. El seguro social te enfrenta grandes retos. Uno de los retos por el que pasa, creo, actualmente con esta intervención, es mejorar la percepción que la gente tiene, porque la seguridad social no es salud solamente. Ese es uno de los 3 regímenes que administra, pero hay otros regímenes importantes como la parte de pensiones. Y en la parte de pensiones tiene un reto grandísimo, porque hoy en día un hondureño cotizando al seguro social, su pensión es entre 5,000 a 6,000 lempiras más o menos. Pero cuando hay una persona que está ganando 20,000, no se va a ir a pensionar con eso. Prefiero continuar trabajando durante unos años más. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos. Un modelo de salud que hay que mencionarlo, es poco solidario porque tenemos techos de cotización, pero para poder romper esos techos de cotización es necesario de que se hagan los estudios técnicos y actuariales necesarios para ir viendo cómo se equipara. Fue, en mi opinión, una decisión desacertada también, hay que respetarla, pero fue una decisión desacertada del Poder Judicial haber declarado la inconstitucionalidad de la ley marco del sistema de protección social, que tenía cosas que no eran correctas, de acuerdo. ¿No pero se podía rectificar algo y no declararlo inconstitucional? Eso hubiese sido la salida salomónica, únicamente hacer una inconstitucionalidad parcial de lo que es esa normativa. Pero tuvimos un retroceso. Incluso cuando se notifica en el año 2022,
Costó 2 años, Raúl, para volver nuevamente a construir una normativa y ser aprobada por el Congreso Nacional. 2 años en donde nosotros, porque me incluyo como trabajadores, perdimos recursos en cuanto a lo que eran nuestros aportes en pensiones. El Seguro Social dejó de percibir recursos importantes en materia de salud para poder hacer inversiones. Costó ese tiempo también para poder habilitar una serie de recursos que se habían venido ahorrando, que son cerca de 3.600 millones hoy en día, para poder hacer inversión en materia de infraestructura de salud o ser utilizados en el régimen de salud. Entonces creo que hay algunos elementos que tiene que ver esta actual Junta Interventora y tomar las decisiones acertadas. El problema es aquí hablar de compras directas, hoy en día hablar de juntas interventoras, ya la ciudadanía no lo ve como algo positivo. Entonces ellos tienen un gran reto porque tienen que cambiar también esa percepción. Solo dicen una interventora más y al final dicen es poca la solución o no hacen nada. Una breve pausa, ya regresamos para la parte final de la palabra. Estamos conversando con el abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la parte final de la palabra. Estamos conversando con un personaje. Ustedes bueno, ya vieron las posiciones de él, del abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. ¿Cómo visualiza usted este próximo año que es netamente político electoral? Bueno, ya estamos en política, usted sabe. Estamos, aunque no vayamos a... Todos los años vivimos en política. ¿Usted siente que todos los años estamos en política? Todos los años vivimos en política. En Honduras, aquí empezamos incluso la política electoral. Doña Xiomara tuvo el infortunio, llamémosle, de que solamente gobernó tal vez un año y medio sin estar los precandidatos en campaña. Pero eso fue positivo también, porque creo que dentro del imaginario de la población y con el Partido Libertad y Refundación en el poder, mucha gente ha venido especulando sobre la famosa Asamblea Nacional Constituyente. Y es que cuando uno habla con los personeros también del Partido Libertad y Refundación, ellos les dicen de que el LIBRE nace con el propósito de una Asamblea Nacional Constituyente, pero en lo particular considero de que la población hoy en día no quiere una Asamblea Nacional Constituyente. ¿No están las condiciones dadas para una Asamblea Nacional Constituyente? Ni tampoco la población lo quiere, porque pueden visualizar otros intereses. Es que hay distintos tipos de constituyentes también. Hay constituyentes que son orgánicas, que esa yo creo de que cualquiera la avala, porque es el poder del pueblo, pero no cuando es un partido político el que promueve una Asamblea Nacional Constituyente. Eso ya no. ¿Quién la podría promover entonces? Tiene que ser el pueblo, y el pueblo organizado. ¿Y tiene poder, tiene voto el pueblo para decir queremos? No, en este momento el pueblo no está organizado. Pero hay dos herramientas. Está el plebiscito, que es para cuando usted quiere que se aplique una ley, y el referéndum, bueno, es que lo que pasa es que aquí el plebiscito es para consultar sobre algo que todavía no existe. Que se quiera aplicar. Y el referéndum es para referirnos a alguna normativa que ya está y que queremos que se quite. Que queremos que cambie o que deje de existir. Pero son mecanismos de participación ciudadana, pero de la manera como están establecidos. Pero ¿tiene ley ese plebiscito acá? Sí, existe. Pero que nunca se ha utilizado. Nunca, jamás, y porque quedó amarrado en la Constitución. En la Constitución, cuando uno revisa el artículo 5, establece una serie de condiciones que son bien complejas. En primer lugar, tiene que nacer del Congreso Nacional y tiene que ser con una mayoría calificada de 86 votos. Después de eso, delimitar cuáles son los temas. Tiene que ser el Consejo Nacional Electoral el que lo realice. Que lo ejecute también. Tiene que participar, tiene un porcentaje de participación también, es decir, tiene que asistir un mínimo de personas para que tenga validez, y de ese mínimo de personas también tiene que existir una mayoría, y esto relacionado con la última participación electoral. Por eso es que la misma normativa, la misma Constitución recomienda de que los plebiscitos y referéndums se hagan durante el tiempo electoral. Y aquí es donde comienza otra vez a sonar las campanas relacionadas sobre todo con los últimos comentarios que hizo el presidente Redondo en su momento, otra vez vinculándolo con la ley de justicia tributaria, de que había que preguntarle al pueblo entonces si quería, pero yo sigo sosteniendo... Más engorroso el tema más bien. Y sigo sosteniendo de que los temas tributarios no son objetos de consulta popular,
¿Por qué? Porque nadie jamás va a querer que se le impongan cargas, como su nombre lo indica. Cuando se habla de dinero, nadie va a querer que le aumenten. Por eso queda a la libertad de la política tributaria que implemente el gobierno. Entonces, la pregunta que yo les digo que se podría hacer, entonces, ¿usted quiere que 10 o 25 familias, ya ni sé cuántas son, quieren que paguen impuestos? Pero eso ya no es una política técnica en relación con algo que vaya a favorecer al país. Porque dice que no sabe cuántas son. Es que se hablaba antes de 10, ¿verdad? Ahora de 25. Ahora hablan de 25 y al final, no sé. Lo que sí le puedo decir, me ha tocado trabajar con la empresa privada y hay, como en todo, empresarios muy buenos, exitosos, que yo creo que forman parte de ese orgullo nacional del que todos porque han emprendido y emprender no es fácil. Una persona con un pequeño emprendimiento o con un grande emprendimiento, las presiones que tiene siempre son complejas. Pensar en pagar planillas, salir de mes, de que una situación como esta que le ha ocurrido recientemente en nuestro país con esta tormenta tropical Sara, que le puede llevar absolutamente todo, a perderlo las todo, complicaciones, y al final usted deja de pensar incluso en usted mismo. Y yo lo he visto, comienza a pensar también en las personas que dependen de esa empresa. Entonces creo que al final esa parte de la empatía ha faltado muchísimo en la política pública, de colocarnos en los zapatos de los demás y también de parte del empresario, porque ser gobernante no es fácil. Y yo he sido servidor público, he estado en la función pública y entiendo de que existen a veces el empresario todo lo quisiera para ayer, pero dentro de la función pública existen algunas limitaciones justamente por ese nivel de desconfianza que hemos venido adquiriendo en los distintos gobiernos. Así que creo que es necesario tanto el empresario ser empático con el servidor público como el servidor público tener empatía con la empresa privada. Que haya reciprocidad. Ahora, vamos a elecciones. ¿Cómo visualiza usted el próximo año? Pues yo espero que el próximo año sea un proceso primario e interno, el 9 de marzo, tranquilo, de que nos deje a los hondureños con la satisfacción de que el Consejo Nacional Electoral está haciendo las cosas de manera correcta, de que va a implementar mecanismos como el famoso sistema de transmisión de resultados electorales de una manera técnica, de que nos va a generar confianza, certidumbre, y esto orientado a lo que se viene posteriormente el 30 de noviembre del año 2025, en donde ya vamos a participar en elecciones generales. Un mensaje importante a todos los precandidatos hoy en día y que posteriormente se van a convertir en candidatos. Y es que en realidad la población ya no quiere escuchar descréditos de parte de ustedes hacia los demás. La población lo que quiere escuchar es sus propuestas. Sométanse a un debate presidencial en donde la población les escuche, les tome el compromiso y que posteriormente, en caso de incumplimiento, se los exija también. Yo creo que eso es lo que todos los hondureños deseamos de parte de quienes aspiran a la más alta magistratura en el poder de la nación. Pero ese tema de venir y estar concentrados únicamente en el descrédito de la otra persona, eso es lo que nos tiene divididos como sociedad. Y eso pasa factura. ¿Por qué? Porque después esa persona que llegó a adquirir el poder no puede gobernar. ¿Por qué? Porque generó tal división que ese grupo que termina perdiendo ya no tiene ningún tipo de tanto oportunidad. Anticuerpo que no puede después. Entonces, continuamente esa oposición ya no es una oposición constructiva. Yo estoy de acuerdo en las oposiciones, siempre y cuando las oposiciones sean para construir, pero la oposición que es únicamente para descalificar, creo que en ese sentido ya no vale la pena. Y en el actual gobierno, yo creo que hay cosas positivas, hay cosas que son negativas también, hay algunas cosas que mejorar, sobre todo en los funcionarios públicos. Creo de que ellos también han provocado todo esto porque a través de sus valoraciones a veces en redes sociales o participaciones como estas, pues descalifican mucho a aquellas personas que generan crítica, y el servidor público tiene que ser tolerante. Ya una vez que uno es servidor público, lo que le toca es tolerar, aguantar. ¿Son poco tolerantes ellos? Muy poco tolerantes, y usted lo ve que más bien al que puede generar algún tipo de crítica, lo que hacen ellos es buscar alguna manera de descalificarlo. Y debería ser lo contrario. Si usted me critica a mí, yo más bien lo mando a llamar para preguntarle qué es lo que usted piensa o por qué razón está emitiendo. Hay obviamente algunas ocasiones en donde ya no tiene ningún tipo de remedio, ¿verdad? Es que a veces la crítica a usted le puede servir porque puede ser que se esté equivocando. Claro.
Entonces ahí tiene que revisar. Pero al final, ¿usted siente que el pueblo hondureño va a ser sabio y que va a llevar todo en paz? ¿O es la propia autoridad a veces la que no quiere que las cosas se lleven en paz? Hablando desde el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Mire, al final yo creo que el pueblo juega el rol que le corresponde. El pueblo va y asiste a las urnas. El que respeta al pueblo son los que tienen ese control a veces electoral. Y ya lo vimos en el año 2017, lamentablemente, en donde, en mi opinión muy personal también, se dio dentro en aquel momento una manipulación de resultados. ¿En el 2017? En el 2017, que impidió entonces o permitió una reelección presidencial. Y para usted, a propósito, ¿cómo fue esa reelección? Inconstitucional, totalmente. O sea, desde un inicio, desde que se presenta el recurso, ya las reglas ya están dadas, Raúl, y no hay que buscar cambiarlas, ni por vía del Poder Judicial o que otros poderes estén tomando participación, porque esto lo único que hace es debilitar la institucionalidad del Estado. Entonces, lo que hizo el Poder Judicial en aquel momento de venir, y no es que deroga el artículo, sino que lo vuelve inaplicable, el famoso artículo 239, si mal no recuerdo. Entonces, con esto habilita una posible reelección, pero todavía con muchas dudas. Un consejo electoral que permite la participación, y ya vimos cuáles fueron los resultados desde el 2017. Hemos tenido un retroceso en la institucionalidad del Estado. Un gobernante que durante 4 años tuvo que gobernar en base a fuerza, que fue el presidente Juan Orlando, para poderse mantener en el poder, y esto generó graves fracturas. A la gente no le gusta eso. No le gusta, ni lo queremos. Entonces, lo mismo ocurre para este proceso electoral. Tienen que respetar la voluntad del pueblo. Y el pueblo al final, todos nosotros jugamos un rol. Nuestro rol es ir y depositar nuestro voto. Y lo hacemos con confianza, con la confianza de que quien va a ser el árbitro lo haga de una manera imparcial. Con la confianza de que el voto del abogado Gustavo Solórzano, de Raúl Morazán, se respete y que al final, si mi voto que sume, pero que sume para el partido o candidato que yo de su preferencia. Y al final, nuevamente, mire, los partidos políticos son el vehículo para llegar al poder. Pero una vez pasadas las elecciones, ya no es el presidente de un partido político, usted es el presidente de toda una nación. Y todos le debemos obediencia a lo que es ese poder gubernamental. Todos, absolutamente todos. Y no solo le debemos obediencia, le debemos respeto también. Y eso es lo que ha ocurrido también en Honduras. Hemos comenzado a irrespetar al poder y en ese sentido, sin darnos cuenta, nos hemos venido destruyendo como sociedad. Abogado, llegamos al final. Le cedo la pantalla de LTV para que se refiera al pueblo hondureño de algo que no le haya preguntado y que usted también, me imagino que quería hablarlo. Le doy la libertad de un minuto para que usted se pueda dirigir al pueblo hondureño, abogado. Muchísimas gracias, y yo creo que ha sido una conversación bastante positiva. Y a la población hondureña, y sobre todo tomando como referencia este tema electoral, es que no seamos indiferentes, que participemos bien sea a través del sufragio o incluso aquellos buenos hondureños que hoy en día pues, nos ven por detrás de sus televisores, de que tomen participación en política, que no permitamos de que algunos hondureños que han hecho las cosas mal continúen, que seamos conscientes al momento de elegir, que elijamos a los mejores hondureños y hondureñas para que nos representen tanto en la Presidencia de la República como en el Congreso Nacional. Y cerramos siempre con 5 frases o preguntas y usted me la resume con lo que se le venga a la mente, lo primero que se le venga, una sola palabra. Siempre son complicadas esas. No, fíjese que no. Pero mire, Colegio de Abogados de Honduras. Prestigio. Impunidad en el país. Un mal que hay que erradicar. Consejo hondureño de la empresa privada. Motor de la economía. Políticos de Honduras. Tienen deuda. Abogado Gustavo Solórzano. Tiene deuda también con mi gremio y tengo una responsabilidad grandísima para los siguientes 18 meses. Muchas gracias, abogado Gustavo Solórzano, actual presidente del Colegio de Abogados de Honduras, también gerente legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Se viene a continuación LTV Noticias Estelares. Hasta la próxima. Buenas noches.